El millonario ciego se sorprende al romper una tradición en el altar. La novia fue cambiada. La emocionante y lujosa iglesia de San Miguel, en pleno corazón de la Ciudad de México, brillaba como un faro en un día nublado. Sus imponentes paredes de piedra y frescos de colores vibrantes creaban una atmósfera de ensueño, perfecta para una boda de cuento de hadas. Pero bajo el velo de felicidad, un aire de tensión inundaba la escena. Alejandro, un millonario ciego de renombre, se acercaba al altar, la emoción palpitante en su pecho. Estaba a punto de unirse a Sofía, la mujer que había llenado su vida de luz, incluso en la oscuridad que lo rodeaba. Los murmullos de los invitados llenaban el ambiente. Muchos compartían sonrisas nerviosas, mientras otros intercambiaban miradas intrigadas. La elegancia del evento, las flores exóticas y las melodías de un cuarteto de cuerdas creaban un telón de fondo impresionante. La gente sabía que esta boda era un evento que no se olvidaría fácilmente. Pero algo no estaba bien. Una marea de inquietud corría entre los espectadores. Al llegar frente al altar, Alejandro sintió el leve roce de un vestido de novia en su mano. La textura suave le pareció familiar, pero algo en la fragancia que la rodeaba lo desconcertó. Su corazón se aceleró. Esperando oír la voz melodiosa de Sofía, se afrontó a la sorpresa. Una voz, diferente, lo sacó de su ensueño. Alejandro. Era Valentina, su hermana, quien lo esperaba con una sonrisa enigmática. El aire se volvió denso. Él se quedó paralizado. ¿Dónde estaba Sofía? El nudo en su garganta creció. Valentina había sido su apoyo, su confidente, pero en ese momento la confianza se tornó en una profunda desconfianza. La multitud se quedó en silencio. Algunos murmullos comenzaron a crecer. ¿Qué está pasando? Podía escuchar a alguien preguntar. ¿Qué hacía ella en el altar? ¿Qué la había llevado a ocupar el lugar que debería corresponder a su prometida? Mientras el escalofrío invadía a Alejandro, su mente luchaba por comprender la verdad oculta detrás de la ausencia de Sofía. Se sentía vulnerado, expuesto. La traición llenaba su corazón de dudas y angustia. La mirada de Valentina, aunque aparentemente tranquila, destilaba un aire de venganza que lo dejaba inquieto. ¿Acaso había un motivo oscuro detrás de su presencia en la atmósfera? Tan electrificada, él buscó en su memoria y desenterró fragmentos de una verdad familiar que parecía a punto de explotar. Los murmullos de la multitud aumentaron. Gritos ahogados de incredulidad se fusionaban con el sonido de sus corazones latiendo aceleradamente. Había una confusión palpable entre los invitados. Muchos se preguntaban si lo que sucedía era parte de un elaborado juego o un engaño cruel. Alejandro sintió el sudor frío recorrer su espalda. Justo cuando su mente intentaba desentrañar la maraña de sentimientos contradictorios, su celular vibró en su bolsillo. Un nuevo mensaje. La verdad estaba a punto de ser revelada. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El celular vibró con insistencia en el bolsillo de Alejandro, cortando el silencio cargado de confusión. Tembloroso, sacó el teléfono, su corazón disparado. El mensaje era de Sofía, y leyó cada palabra con ansiedad. Alejandro, no soy quien crees que soy. ¡Sal de allí! Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a Valentina, quien mantenía esa sonrisa inquietante, y la mirada de compasión que antes tenía se evaporó. No podía ser cierto. ¿Qué significaba ese mensaje? La multitud parecía haber desaparecido. Solo existía él y el vacío que lo rodeaba. Esos murmullos de incredulidad empezaron a tomar forma de un grito colectivo en su mente. Exclamó, incapaz de contenerse. ¿Qué está pasando, Valentina? La tensión se cortó en el aire y una onda de inquietud se extendió en los rostros de los invitados. Gente murmurando entre sí, los ojos abiertos de par en par, las manos temblorosas, el miedo dibujándose en sus rostros. Valentina lo miró, pero no había calidez en esos ojos. Una sombra de enojo se apoderó de su expresión. «No tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad?», respondió, su voz llena de un tono desafiante. «Siempre confiando en ella, pero yo soy la que ha estado a tu lado. ¿Por qué no me eliges a mí?». El aire dentro de la iglesia estaba cargado. Alejandro sintió que la habitación giraba. «Valentina, esto no tiene sentido», tartamudeó. Las flores, ahora, parecían marchitarse, y las melodías del cuarteto de cuerdas se transformaron en un eco, un susurro lejano. El sudor frío le empapaba la frente. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Por qué no aparecía? En ese instante, el horror se infiltró en su mente como un veneno. «Esto no puede ser verdad, dímelo». De repente, una puerta en la parte trasera de la iglesia se abrió con estruendo. Una figura apareció, toda de negro. Era Sofía, pero no venía sola. Detrás de ella, un hombre de mirada intensa sacó un papel y lo levantó hacia el altar. La multitud contuvo el aliento, atónita. «Esto es un engaño. Todo ha sido un engaño», gritó, su voz resonando como un trueno. «Alejandro, tú no debiste haber confiado jamás en ella. Soy tu esposa legal desde hace años». La confesión se coló en el aire como un rayo. Los murmullos se intensificaron hasta convertirse en un clamor. Alejandro sintió como si le arrancaran el corazón de su pecho. Sofía, su lengua enredada y engañosa. Su cabeza daba vueltas. Valentina le lanzó una mirada llena de veneno. «Te lo advertí. Siempre fue un juego para ella. Pero yo he estado aquí todo este tiempo». Las palabras salían como dagas, desgarrando su confianza, cada una perforando un nuevo agujero en su corazón. La prensa, ya presente en la ceremonia, empezó a capturar cada instante. Las cámaras iluminaron el momento, mientras el rumor se esparcía como pólvora. La familia, amigos, conocidos, todos atónitos, la traición colmando el aire de expectación y desconcierto. Alejandro miró a Sofía, buscando respuestas en sus ojos. La duda lo ahogaba. ¿Por qué ella había estado oculta? Ahora su mundo se desmoronaba. En su mente resonaban 1.000.000 de preguntas, todas carcomiendo su paz interna. Las luces de la iglesia titilaron,
El viento silbó en el exterior, y en ese caos el celular vibró nuevamente. Un nuevo mensaje. Su corazón se detuvo. ¿Qué más podría revelarle el destino? ¿Acaso había más mentiras ocultas? ¿Se desmoronaría su vida tal como la conocía? El aire se volvió irrespirable. La verdad comenzaba a encaminarse hacia él, pero estaba lleno de misterios. Una sensación de terror lo abrumó. ¿Cuál sería el siguiente golpe que lo llevaría al abismo? El celular vibró nuevamente, desgarrando el silencio tenso. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Su mirada se centró en Sofía, que ahora se acercaba, pero había algo en su rostro que parecía entre la angustia y la determinación. «Alejandro, no le hagas caso. Es un juego de ella», gritó Valentina, su voz resonando entre los murmullos confusos de la multitud. Pero lo que ocurrió a continuación desató un caos que ni él se pudo imaginar. Sofía levantó el papel que sostenía en sus manos, un documento obviamente desgastado, como si llevara años guardándolo. «Yo no sabía, pero ahora es el momento», explicó, su voz temblando. «Tú, Alejandro, hay algo que no sabes. No se trata solo de mí. Esto es mucho más grande». Las manos de Valentina temblaban al escuchar eso. Su rostro pasó del desafío a una palidez mortal. Toda la sala contenía el aliento. Una marea de confusiones y miradas aterrorizadas llenándola. Un cotilleo se apoderó de los invitados que se preguntaban qué exactamente revelaría Sofía. «Este documento es un acta de adopción», continuó Sofía, la voz ahora más firme. «Valentina no es tu hermana, es tu prima. Fue adoptada sin que tú lo supieras. Todo fue ocultado». La revelación cayó como un rayo. Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué? No puede ser», exclamó, mirando a Valentina, buscando alguna respuesta en sus ojos. Ella, en respuesta, se cubrió la boca, incapaz de articular una sola palabra, el horror reflejado en su mirada. Los murmullos se intensificaron en un griterío de incredulidad. Algunos comenzaron a discutir entre sí, mientras otros miraban a Sofía con mezcla de asombro y desconfianza. «¿Qué más está pasando? ¿Esto es realmente verdad?», preguntó alguien en la multitud. Su voz temblando. «Te lo juro, Alejandro, yo jamás». Valentina intentó defenderse. «No me expongas así, no es justo». Pero sus palabras se perdieron en el clamor que llenaba la iglesia. Las emociones estaban a flor de piel. Los amigos y familiares intercambiaban miradas de desesperación. Sofía, respirando profundo, prosiguió. «Todo lo que te han dicho, todo era un plan. Ella necesitaba acercarse a ti, a tu dinero y a tu corazón. No solo eso, Alejandro, hay más. Estoy aquí porque buscamos la verdad sobre nuestros padres. Lo que ocurrió hace años fue un sufrimiento infernal». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¿Nuestros padres? ¿Qué les pasó?», preguntó entrecortado. Su mente giraba, recordando momentos felices y oscuros de su infancia. La familia unida pero llena de secretos. Su muerte no fue un accidente. Fue basado en la avaricia. Lo hicieron con la intención de robar el legado, explicó Sofía, la angustia en su voz transformándose en rabia. De repente, una figura apareció entre la multitud. Era un hombre que se abrió paso a través del bullicio, con una mirada intensa que congeló el ambiente. «Basta, no sigan con esto», gritó, su voz resonando como un trueno. «Yo soy el responsable de todo. La verdad dolorosa
que nadie quiere enfrentar. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sala estaba en un completo estallido de caos. El miedo se amalgamaba con el deseo de entender, de conocer lo que realmente estaba en juego. «¿Quién eres?», preguntó, aunque la respuesta solo parecía aumentar su temor. «Soy quien conoce el secreto final. Soy quien ha estado tras las sombras. La historia que creías real se desmorona ante ti». Eso fue suficiente para quebrantar el frágil hilo de su cordura. El terror se hizo palpable, y Alejandro sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. La verdad, en su forma más abrumadora, estaba a punto de estallar en su vida. ¿Cuál sería el siguiente paso que cambiaría todo? ¿Podría alguna vez recuperar lo que había perdido? Las preguntas resonaban en su mente, mientras un nuevo giro de su vida avanzaba a la velocidad de la luz, dejándolo a la espera de una respuesta que podría ser aún más devastadora. La tensión en la iglesia se había vuelto insoportable. Todos los ojos estaban fijos en Sofía, en su rostro pálido, iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de los vitrales. La multitud contenía la respiración. La incredulidad flotaba en el aire como un peso angustiante. Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. Una atmósfera de anticipación lo rodeaba. Sofía, aún sosteniendo el documento, estaba a punto de revelar algo que podría destrozar el último hilo de confianza en su vida. Valentina parecía estar en estado de shock, su mirada errante escapando a la verdad que se avecinaba. «Esto no puede ser real», murmuró alguien en la multitud, mientras otros comenzaban a susurrar nerviosamente. «Valentina», gritó Alejandro, su voz resonando con una mezcla de indignación y desesperación. «¿Es cierto lo que dice Sofía?». La mujer, paralizada, finalmente encontró su voz. «No, no le creas. Sabe que siempre he estado contigo, que siempre quise protegerte». Su tono, que una vez había sido desafiante, ahora mostraba signos de indefensión. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, el hombre en la puerta del fondo, el que había interrumpido la ceremonia, avanzó con determinación. «La verdad no solo está en esos documentos», dijo, su voz profunda y autoritaria, capturando la atención de todos. «Lo que Sofía no sabe es que yo soy quien realmente ha controlado todo desde las sombras». Alejandro se volvió hacia él, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. «¿Quién eres y qué quieres decir? ¿De qué hablas?». La presión en su pecho aumentaba, haciendo que su respiración se volviera entrecortada. «Soy Ricardo, un amigo de la familia, o al menos eso pensabas», dijo el hombre con una sonrisa fría. «Todo lo que creías sobre tus padres, sobre sus muertes, fue parte de un elaborado plan que nunca tuviste que conocer». Las palabras pesadas cayeron sobre Alejandro como si una losa de piedra estuviera aplastándole el corazón. «¿Un plan? ¿Qué plan?», preguntó, ahora completamente confuso. Sintiéndose atrapado en un laberinto de mentiras, Ricardo se acercó aún más. Su mirada penetrante no abandonaba al millonario. «Tus padres, Alejandro, estaban envueltos en un negocio oscuro. Ellos decidieron alejarte de todo eso y te criaron en la ignorancia. Sofía siempre fue un peón en este juego, utilizándote para ocultar la verdad». El rostro de Sofía se volvió sombrío, y un rayo de incertidumbre surcó su mirada. «¿Qué dices?
No es cierto, siempre he querido protegerte. Pero Ricardo no se detuvo. Y Valentina, no es tu hermana, pero tampoco es solo tu prima. Ella es parte de algo mucho más grande. La razón detrás de todo este embrollo. Un legado familiar que fue robado. Un susurro creciente recorrió la iglesia, como un mar de voces que se elevaba en el aire. Alejandro sintió las manos temblorosas al lado del cuerpo. ¿Un legado? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nadie me dijo nada? La tensión se hizo palpable. «Porque nunca debiste enterarte», exclamó Ricardo. «Tus padres ocultaron todo para salvarte de este destino, de un mundo en el que las sombras siempre acechan, un mundo que te quiere arrastrar a lo profundo». En ese instante, un grito desgarrador emergió del fondo. Fue una mujer vestida de blanco. Corrió hacia ellos, sus ojos enloquecidos y el rostro manchado de lágrimas. «Aléjate de él, no puedes hacerle esto». La identificación le llegó a Alejandro como un latigazo. Era su madre, pero no podía ser, ¿cierto? Ella había muerto. El espacio se congeló. La confusión se adueñó nuevamente de su mente. «¿Mamá? ¿Eres tú?» El caos se desató. Los murmullos se convirtieron en gritos y la multitud comenzaba a agitarse. Sofía retrocedió en shock. Su expresión de horror reflejaba la angustia de todos. Un rayo de verdad hiriente había cruzado el escenario, haciendo que cada secreto resurgiera de sus cenizas y revelara un juego mucho más siniestro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, su mente absorbiendo la realidad de lo imposible. ¿Qué realidad era esta? Se desmoronaban las paredes de todo lo que había creído. La iglesia solía ser un santuario de amor. Ahora era un campo de batalla de secretos y traiciones. La pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era realmente su familia? Sin saberlo, el abismo de la verdad se estaba abriendo ante sus ojos y se estaba acercando cada vez más. La tensión en la iglesia se había vuelto insoportable. Todos los ojos estaban fijos en Sofía, en su rostro pálido, iluminado por la luz tenue que se filtraba a través de los vitrales. La multitud contenía la respiración. La incredulidad flotaba en el aire como un peso angustiante. Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. Una atmósfera de anticipación lo rodeaba. Sofía, aún sosteniendo el documento, estaba a punto de revelar algo que podría destrozar el último hilo de confianza en su vida. Valentina parecía estar en estado de shock, su mirada errante escapando a la verdad que se avecinaba. «Esto no puede ser real», murmuró alguien en la multitud, mientras otros comenzaban a susurrar nerviosamente. «¡Valentina!», gritó Alejandro, su voz resonando con una mezcla de indignación y desesperación. «¿Es cierto lo que dice Sofía?». La mujer, paralizada, finalmente encontró su voz. «No, no le creas. Sabe que siempre he estado contigo, que siempre quise protegerte». Su tono, que una vez había sido desafiante, ahora mostraba signos de indefensión. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, el hombre en la puerta del fondo, el que había interrumpido la ceremonia, avanzó con determinación. «La verdad no solo está en esos documentos», dijo, su voz profunda y autoritaria, capturando la atención de todos. «Lo que Sofía no sabe es que yo soy quien realmente ha controlado todo desde las sombras». Alejandro se volvió hacia él, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. «¿Quién eres? ¿Y qué quieres decir? ¿De qué hablas?». La presión en su pecho aumentaba, haciendo que su respiración se volviera entrecortada. «Soy Ricardo, un amigo de la familia, o al menos eso pensabas.
dijo el hombre con una sonrisa fría. Todo lo que creía sobre tus padres, sobre sus muertes, fue parte de un elaborado plan que nunca tuviste que conocer. Las palabras pesadas cayeron sobre Alejandro, como si una losa de piedra estuviera aplastándole el corazón. ¿Un plan? ¿Qué plan?, preguntó, ahora completamente confuso, sintiéndose atrapado en un laberinto de mentiras. Ricardo se acercó aún más. Su mirada penetrante no abandonaba al millonario. Tus padres, Alejandro, estaban envueltos en un negocio oscuro. Ellos decidieron alejarte de todo eso y te criaron en la ignorancia. Sofía siempre fue un peón en este juego, utilizándote para ocultar la verdad. El rostro de Sofía se volvió sombrío y un rayo de incertidumbre surcó su mirada. ¿Qué? ¿Qué dices? No es cierto. Siempre he querido protegerte. Pero Ricardo no se detuvo. Y Valentina no es tu hermana, pero tampoco es solo tu prima. Ella es parte de algo mucho más grande. La razón detrás de todo este embrollo. Un legado familiar que fue robado. Un susurro creciente recorrió la iglesia, como un mar de voces que se elevaba en el aire. Alejandro sintió las manos temblorosas al lado del cuerpo. ¿Un legado? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nadie me dijo nada? La tensión se hizo palpable. «Porque nunca debiste enterarte», exclamó Ricardo. «Tus padres ocultaron todo para salvarte de este destino, de un mundo en el que las sombras siempre acechan, un mundo que te quiere arrastrar a lo profundo». En ese instante, un grito desgarrador emergió del fondo. Fue una mujer, vestida de blanco, que corrió hacia ellos, sus ojos enloquecidos y el rostro manchado de lágrimas. «¡Aléjate de él! No puedes hacerle esto». La identificación le llegó a Alejandro como un latigazo. Era su madre. Pero no podía ser, ¿cierto? Ella había muerto. El espacio se congeló. La confusión se adueñó nuevamente de su mente. «¿Mamá? ¿Eres tú?» «Sí, soy yo, y necesito que me escuches», dijo la mujer, acercándose con pasos temerosos. «Ricardo ha manipulado todo. La verdad que estás a punto de descubrir podría destruirnos a todos». El caos se desató. Los murmullos se convirtieron en gritos, y la multitud comenzó a agitarse. Sofía retrocedió en shock. Su expresión de horror reflejaba la angustia de todos. Un rayo de verdad hiriente había cruzado el escenario, haciendo que cada secreto resurgiera de sus cenizas y revelara un juego mucho más siniestro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, su mente absorbiendo la realidad de lo imposible. «Mamá, ¿qué tienes que contarnos? ¿Por qué no regresaste antes? ¿Cuánto sabes de todo esto?» La mujer parecía desbordarse de nervios. «Necesitamos salir de aquí. Hay cosas que no entiendes, cosas que nos han mantenido distanciados por tu propio bien. Ricardo quiere acabar con nosotros, Alejandro». Valentina, que había estado en silencio, dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir con qué?» «¿No puedo confiar en Ricardo? Siempre creí que era un amigo. Él no es quien dice ser. Es un ladrón de recuerdos y una sombra del pasado que destruyó nuestras vidas. Todo lo que te ha hecho creer ha sido una manipulación», gritó su madre, perdiendo la compostura. Las luces comenzaron a parpadear y el ambiente se tornó caótico.
Alejandro miró a su madre, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está pasando de verdad? Pero antes de obtener respuestas, un estruendo tremendo resonó desde la parte trasera de la iglesia. La puerta principal se desplomó y una figura oscura entró dando un paso firme. Era un hombre, con un aire de peligro que helaba la sangre. En su mano sostenía un objeto brillante, un arma que reflejaba la luz del altar. «Nadie se moverá», gritó el intruso, su voz llena de furia. «La verdad no será revelada hoy». Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿De verdad todo esto estaba sucediendo? El caos exterior se intensificaba, y donde antes había amor y unión, ahora solo había miedo y secretos listos para estallar. ¿Qué haría ahora? La iglesia, su refugio, se había convertido en un campo de batalla. Las palabras fluyeron en su mente. ¿Quién era realmente su familia? Con la historia desmoronándose a su alrededor, sabía que la respuesta estaba a punto de cambiarlo todo. La tensión en la iglesia había alcanzado su punto máximo. El hombre con el arma, que emanaba una sombra amenazante, se interponía entre la multitud y la verdad que todos deseaban saber. Alejandro podía sentir cada corazón latiendo locamente a su alrededor, todos atrapados en el mismo espectro de incertidumbre. Las miradas se tornaron ansiosas, vacilantes, como si comprendieran que el momento era decisivo y que cualquier movimiento podría desatar el caos. «No te acerques más, Ricardo», gritó Sofía. Su voz temblaba, pero había un fuego en sus ojos. «No puedes seguir manipulando nuestras vidas así». La mano que sostenía el documento temblaba, y Alejandro se preguntó si realmente estaban a salvo. ¿Manipulando? La verdad es que ustedes no tienen idea. Ninguno de ustedes tiene el conocimiento necesario para entender la magnitud de lo que está en juego aquí, contestó Ricardo, su tono burlón resonando con dureza. De repente, el aire se cortó. Se escuchó una explosión lejana, un estallido que reverberó en las paredes de la iglesia. Los murmullos se convirtieron en gritos. La multitud se agitó. La confusión era tremenda. «Aléjate de él», gritó la mujer que decía ser la madre de Alejandro, y con un movimiento rápido se interpuso entre su hijo y el intruso. «No debes hacerle daño». «Madre, ¿de verdad eres tú? Pensé que estabas muerta», exclamó Alejandro, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. «Soy yo, Alejandro. No tienes idea de lo que has vivido, de lo que hemos vivido», respondió, con lágrimas brotando. «Es un juego más grande de lo que imaginas». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta trasera de la iglesia se abrió de golpe. Una figura masiva entró, cubierta en negro. Que seamos sinceros. ¿Sinceros? La mujer, la madre de Alejandro, dio un paso adelante, su mirada desafiando a ambos hombres. «¿Y qué es lo que tú has hecho? ¿Por qué llenaste de mentiras sus vidas? ¿Por qué regresaste ahora?» Todo era un caos. Alejandro sintió que tenía que encontrar una salida, lidiar con la complicada red de traiciones y mentiras que lo envolvía. Justo cuando creía que la situación no podía volverse más intensa, algo estalló en su mente como un estallido de luz, un recuerdo,
Una conversación que había tenido hace años. Algo que nunca había encajado. «¡Espera!», gritó, su voz resonando con fuerza. «Tú no eres mi madre. Eres una impostora». La revelación disparó un maremoto de emociones en su pecho. Recordaba ahora fragmentos perdidos de su infancia, la forma en que su madre había hablado sobre alguien que había sido adoptado, alguien que había sido escondido. El silencio cayó nuevamente, pero esta vez era pesado, cargado de incredulidad. La mirada de la mujer se tornó sombría. «No, no puede ser», susurró, y Alejandro pudo ver cómo se desvanecía la fachada de la mujer que había llamado mamá. Antes de que pudiera reaccionar, recibiendo su golpe devastador, un tercer hombre entró en la iglesia. Sus ojos estaban llenos de furia, y con un movimiento rápido sacó un objeto brillante de su chaqueta. «¡Alto! ¡No nos queda tiempo!», gritó. La atmósfera se volvió explosiva, y Alejandro sintió que ya no podía soportarlo más. Este último hombre, con un grito desgarrador, reveló la verdad más impactante de todas, algo que cambiaría el rumbo de todo. «Soy tu verdadero padre, Alejandro. El secreto más oscuro que hemos mantenido. La razón por la que la familia caiga. Porque no todos son quienes dicen ser». Las palabras retumbaron en la iglesia como un trueno, y la reacción fue inmediata. Las miradas se cruzaron, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba una vez más a su alrededor. Cada conexión que había creído sólida estaba ahora en duda. Su voz temblorosa salió. «¿Qué? No es posible». La confusión, el dolor, la traición, todo estalló en un solo momento de caos. ¿Quién era realmente su familia? ¿Cuánto de su vida había sido una mentira? Mientras los murmullos llenaban el aire, un nuevo misterio surgió, una verdad que amenazaba con devorarlo todo. Y en medio de toda la agitación, el verdadero horror asomaba sobre él. ¿Quiénes serían las próximas víctimas de este oscuro legado familiar? La tensión en la iglesia había alcanzado su punto máximo. El hombre con el arma, que emanaba una sombra amenazante, se interponía entre la multitud y la verdad que todos deseaban saber. Alejandro podía sentir cada corazón latiendo locamente a su alrededor, todos atrapados en el mismo espectro de incertidumbre. Las miradas se tornaron ansiosas, vacilantes, como si comprendieran que el momento era decisivo y que cualquier movimiento podría desatar el caos. «¡No te acerques más, Ricardo!», gritó Sofía. Su voz temblaba, pero había un fuego en sus ojos. «No puedes seguir manipulando nuestras vidas así». La mano que sostenía el documento temblaba, y Alejandro se preguntó si realmente estaban a salvo. ¿Manipulando? La verdad es que ustedes no tienen idea. Ninguno de ustedes tiene el conocimiento necesario para entender la magnitud de lo que está en juego aquí, contestó Ricardo, su tono burlón resonando con dureza. De repente, el aire se cortó. Se escuchó una explosión lejana, un estallido que reverberó en las paredes de la iglesia. Los murmullos se convirtieron en gritos. La multitud se agitó. La confusión era tremenda. «¡Aléjate de él!», gritó la mujer que decía ser la madre de Alejandro, y con un movimiento rápido se interpuso entre su hijo y el intruso. «No debes hacerle daño». «¿Madre? ¿De verdad eres tú? Pensé que estabas muerta», exclamó Alejandro,
sintiendo que su mundo se desmoronaba aún. «Soy yo, Alejandro. No tienes idea de lo que has vivido, de lo que hemos vivido», respondió con lágrimas brotando. «Es un juego más grande de lo que imaginas». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta trasera de la iglesia se abrió de golpe. Una figura masiva entró, cubierta de negro. En un instante se hizo el silencio. Todos los ojos se dirigieron a él. El nuevo intruso era un hombre mayor, con un porte autoritario y una mirada afilada. «Detente, Ricardo. Todo esto debe terminar ya». Su voz resonó con una intensidad que hizo temblar el aire. Alejandro sintió un escalofrío correr por su espalda. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz casi un susurro. «Soy el verdadero enemigo de ustedes, el que ha mantenido los secretos ocultos por años», respondió el hombre, sus ojos fijos en Ricardo. «No puedo permitir que continúes con esta farsa. No más». «Tú no sabes nada», respondió Ricardo, su rostro contorsionado por la ira. «Tienes una idea equivocada de la familia. Hemos jugado este juego durante demasiado tiempo. Es hora de que seamos sinceros». «¿Sinceros?». La mujer, la madre de Alejandro, dio un paso adelante, su mirada desafiando a ambos hombres. «¿Y qué es lo que tú has hecho? ¿Por qué llenaste de mentiras sus vidas? ¿Por qué regresaste ahora?». Todo era un caos. Alejandro sintió que tenía que encontrar una salida, lidiar con la complicada red de traiciones y mentiras que lo envolvía. Justo cuando creía que la situación no podía volverse más intensa, algo estalló en su mente como un estallido de luz. Un recuerdo, una conversación que había tenido hace años, algo que nunca había encajado. «Espera», gritó, su voz resonando con fuerza. «Tú no eres mi madre, es una impostora». La revelación disparó un maremoto de emociones en su pecho. Recordaba ahora fragmentos perdidos de su infancia, la forma en que su madre había hablado sobre alguien que había sido adoptado, alguien que había sido escondido. El silencio cayó nuevamente, pero esta vez era pesado, cargado de incredulidad. La mirada de la mujer se tornó sombría. «No, no puede ser», susurró, y Alejandro pudo ver cómo se desvanecía la fachada de la mujer que había llamado mamá. Sin embargo, antes de que Alejandro pudiera procesar lo que acababa de decir, el hombre en la entrada, el verdadero enemigo, dio un paso al frente, su voz resonando con una autoridad escalofriante. «Hay una verdad que deben conocer, una que cambiará todo lo que creen. Todos ustedes son parte de un experimento, una prueba de sangre». Los murmullos de la multitud aumentaron. «¿Qué experimentos? ¿Qué le estás diciendo?», su voz temblando con miedo. Todo comenzó hace años y se descontroló. Sus padres, Alejandro, eran parte de un proyecto clandestino. Sus vidas no son lo que piensan. Sus conexiones, las manipulaciones, todo fue parte de un juego que apenas comienza», insistió el hombre. Sofía dio un paso atrás, su rostro pálido. «¿Qué quieres decir? Esto no tiene sentido». «¿No lo ves?», continuó el hombre. «No son hermanos, no son familia, no son quienes creen ser. Esta unión fue diseñada para observar qué sucedía cuando todos descubrieran la verdad en milésimas de segundos. El amor, la traición, el odio, todo ha sido un experimento social descontrolado». Alejandro sintió el mundo girar a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Todo ha sido una mentira?». La angustia lo ahogaba. El miedo era palpable en el aire. Miró a Sofía,
a Valentina, a la que creía su madre, y el rostro de todos se tornó sombrío. Esto no puede ser real. Lo que soy y lo que se han convertido es parte de un diseño que nunca controlaron, y ahora las consecuencias son inmediatas, explicó el hombre. Un estruendo resonó en la iglesia. La entrada principal se derrumbó, y las luces comenzaron a parpadear, luego se apagaron por completo. En ese momento la verdad se desmoronó como un castillo de naipes, dejando a Alejandro y a todos los presentes en la oscura soledad de sus propios secretos. Las sombras destellaban a su alrededor, y él se dio cuenta de que aún había más por descubrir. ¿Quién era realmente? ¿Qué significaba esa verdad que acabaría con ellos? Mientras el pánico invadía el espacio, Alejandro supo que nada volvería a ser igual, y ni siquiera sabía a quién podía confiar. Todo estaba a punto de cambiar, y la historia apenas comenzaba. La tensión en la iglesia se había vuelto electrizante. La oscuridad envolvía a la multitud. El aire estaba cargado de miedo y confusión. En medio del caos, el hombre que decía ser su verdadero padre fijó su mirada en Alejandro, y de pronto todo pareció volverse más borroso. Era como si la realidad se escurriese entre sus dedos. Alejandro, necesitas saber la verdad, empezó a decir, pero su voz se apagó cuando un estruendo sordo resonó detrás de él. La puerta principal se había abierto de golpe, y alguien irrumpió corriendo, haciendo que todos giraran la cabeza. Era un hombre vestido de traje, con una mirada desenfrenada, como si huyera de algo. «¡Alguien viene! ¡Tienen que salir de aquí!», gritó, y su voz resonó entre las columnas de la iglesia, como si fuese un eco de advertencia. El pánico se apoderó de la multitud. Sofía tomó la mano de Alejandro, sus dedos fríos y temblorosos. «¿De qué hablas?», le preguntó, su voz un susurro que competía contra el ruido de la confusión. Valentina, aún en shock, retrocedió un paso, sin saber a quién creer. «Tienes que confiar en mí. No es seguro», exclamó el recién llegado. Pero antes de que pudiera explicar más, las luces de la iglesia parpadearon de nuevo, y un grito desgarrador cortó el aire. La mujer que había afirmado ser su madre, con el rostro en pálido horror, se volvió lentamente hacia el hombre. «No, no puedes estar aquí. No de nuevo». El ambiente parecía deformarse a su alrededor. Alejandro, confundido, miró a su madre y luego al extraño. «¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando?». El sudor le brotaba en la frente. La tensión aumentó, se sentía una energía abrumadora en el aire. La figura del extraño parecía oscilar. Su rostro se volvió incierto. «Soy parte de esto, de todo. La verdad es más oscura de lo que piensas. Todo está conectado. No solo tú, no solo Sofía y Valentina, sino todos nosotros». Raudos, los murmullos se convirtieron en gritos de desespero. El hombre de traje dio un paso adelante. Su mirada había perdido el enfoque, como si tratara de procesar una realidad que lo sobrepasaba. «No están a salvo aquí. La sombra vuelve. Son solo peones en un juego que ni siquiera comprenden». De pronto, un ruido retumbante resonó de nuevo. Esta vez el sonido era más fuerte, como un estruendo lejano de trenes acercándose, cada vez más y más rápido. Las ventanas de la iglesia temblaron. En ese momento, un sentimiento de terror colectivo llenó el aire, y la gente comenzó a gritar, buscando una salida. «¡Corran!
gritó Sofía. Pero antes de que pudiera moverse, una figura oscura atravesó la entrada. No era solo un hombre, era un grupo, todos vestidos de negro, y llevaban una insignia que brillaba con una luz oscura. «Nadie se moverá», dijo el líder con una voz grave, su tono helado. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba alrededor suyo. «¿Quiénes son?», preguntó, apenas capaz de contener su miedo. Su corazón latía con fuerza. El aire parecía volverse irrespirable. «Nosotros somos quienes hemos protegido los secretos, pero ahora, con su presencia, todo se ha complicado», repuso el líder, ofreciendo una sonrisa que solo aumentó la inquietud en la sala. «Ustedes no comprenden. La sombra no solo acecha a Alejandro, está buscando a todos. Y la única manera de detenerla es enfrentando la verdad que han ocultado». La revelación fue como una explosión. Los rostros de todos se tornaron pálidos de horror. Miradas de incredulidad fueron intercambiadas. ¿Qué verdad? ¿Por qué la sombra acechaba? Alejandro sintió que el suelo temblaba y de pronto se dio cuenta. Había algo más, algo oscuro que no podían ver. Y entonces, en medio del caos, una voz familiar rompió el aire. Era su hermana, su única hermana. «Yo tengo la respuesta. Todo esto es mi culpa. He hecho cosas que ustedes no pueden imaginar». Todos se volvieron hacia Valentina, y lo que vio en su rostro lo dejó sin aliento. El miedo, la culpa, la desesperación. Esas emociones luchaban dentro de ella. «¿Qué has hecho?», preguntó Alejandro entre lágrimas, sintiendo que cada palabra dolía como una puñalada. Era un giro tan devastador que cuestionaba todo lo que había creído sobre su familia. La iglesia, con sus bellos vitrales, se convirtió en el escenario de su trágica realidad. ¿Qué verdades estaban esperando a ser reveladas? ¿Y a qué se estaban enfrentando realmente? Mientras la sombra acechaba en la penumbra, Alejandro se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba y estaba más involucrado de lo que jamás había imaginado. Sin saberlo, todos estaban atrapados en una red de secretos, traiciones y amores que podría consumirlos a todos. ¿Cuántos más estaban dispuestos a caer en la oscuridad? El destino de todos pendía de un hilo, y el reloj seguía avanzando. La tensión en la iglesia se había vuelto electrizante. La oscuridad envolvía a la multitud. El aire estaba cargado de miedo y confusión. En medio del caos, el hombre que decía ser su verdadero padre fijó su mirada en Alejandro, y de pronto todo pareció volverse más borroso. Era como si la realidad se escurriese entre sus dedos. «Alejandro, necesitas saber la verdad». Pero su voz se apagó cuando un estruendo sordo resonó detrás de él. De repente, una explosión retumbó desde el exterior, y las paredes de la iglesia temblaron. Un destello de luz se filtró a través de las ventanas, iluminando brevemente el rostro de todos. «Todo el mundo, fuera de aquí», gritó el hombre de traje. Su voz se alzaba por encima del creciente pánico, pero no fue suficiente para calmar a la multitud. Gritos de terror estallaron en el aire, y las personas comenzaron a empujarse, buscando una salida. En medio del desmadre, Alejandro se detuvo, sintiendo el sudor frío resbalar por su espalda. «Valentina, Sofía, no», se giró hacia su hermana y su prometida, intentando alcanzarlas, pero el miedo las mantuvo paralizadas. Entonces algo increíble sucedió. Un hombre apareció de entre las sombras de la puerta trasera, empujando a todos a su paso.
Era un hombre alto y delgado, con una cicatriz que surcaba su mejilla. «¡Es él! ¡El traidor ha vuelto!», gritó, señalando al hombre que pensaba que era su padre. El rostro de éste se tornó pálido. «Daniel, esto no es tu lucha», balbuceó, pero emocionado, el nuevo intruso continuó avanzando. La multitud se disolvió en murmullos, cada mirada centrada en la nueva figura. «No puedo dejar que te lleve con él, Alejandro», Daniel gritó, y en ese momento algo hizo clic en la mente de Alejandro. Recordó a su madre hablando sobre un hermano perdido. Un propio hermano te había sido separado de la familia. «¿Eres tú el hermano del que hablaba mamá?», balbuceó, la incredulidad en sus ojos. «Sí», respondió Daniel, su voz resonando con desesperación. «Todo fue parte de un plan de ellos. Todo este tiempo hemos estado en el centro de un juego cruel. Nuestros padres, sus muertes, todo fue un montaje para que todos creyeran que estábamos fuera del peligro. Pero la verdad es aún más oscura». Alejandro sintió que su mundo se desplomaba aún más. «¿Qué sabes, Daniel? Por favor, cuéntame». Pero el eco de su pregunta se perdió en la agitación que crecía a su alrededor. «No hay tiempo. Ellos vienen. Necesitamos salir ahora», gritó Daniel, apretando su mano en un puño. El hombre que decía ser su padre retrocedió. «No, no puedes dejar que se lo cuentes. Alejandro, aún hay salvación. Sigue mis instrucciones y todo estará bien». Pero su tono despótico no hacía más que sumergir a Alejandro en dudas. «¿Qué crees que eres? No eres quien dices ser». Daniel se interpuso entre ellos, y la cercanía entre los hermanos hizo que un nudo aferrara el pecho de Alejandro. Había encontrado a alguien de su propia sangre, una conexión que había anhelado durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera procesar esa revelación, una figura encapuchada apareció en la entrada. Con un movimiento rápido, bajó la capucha, revelando el rostro de Sofía. Ella estaba pálida, agotada, y sus ojos brillaban con un temor desesperado. «Déjame explicarte, Alejandro. Esto no es lo que parece». Su sonrisa era de quebranto. «¿Y tú quién eres para opinar?», gritó Valentina, confrontándola. «¿Por qué deberíamos creer en ti?». Sofía dio un paso adelante. «Porque también soy parte del juego, y sé la verdad oculta detrás de todo esto. También me han manipulado. Pero Alejandro, tú eres el clave. Ellos quieren aprovecharse de ti. No lo hagas, no vayas con él». Alejandro sintió que su corazón se partía. Todo lo que creía saber se desvanecía como humo. ¿Quién había detrás de cada palabra? ¿Quién era el verdadero traidor? Y en ese momento, un sonido explosivo retumbó desde el exterior de la iglesia. Las puertas estallaron por los aires, y una luz brillante iluminó la oscuridad. En medio del caos, el suelo se estremeció. Un grito desgarrador resonó mientras la presión aumentaba. «¡Todos a cubierto!», gritaron muchos. Pero Alejandro sabía que esta tormenta era solo el principio. Con su mundo colapsando a su alrededor, se vio obligado a elegir entre la sangre y la lealtad. La verdad estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Podría enfrentar lo que significaba realmente ser parte de esta familia. La iglesia se estremeció con el estruendo de un golpe. Las puertas se habían derrumbado, y la figura oscura, con su insignia brillante, quedó entre sombras y luces intermitentes. Alejandro sintió como si el mundo estuviera colapsando alrededor de él. Con un temblor que recorrió su cuerpo, miró a Daniel, su recién descubierto hermano.
¿Dónde estamos? ¿Qué han hecho? La voz de Alejandro se alzó sobre el ruido ensordecedor de murmullos y gritos. En su mente, todo se estaba conectando a la velocidad de la luz, pero la claridad se ahogaba en la confusión. Valentina, con el rostro pálido, estaba a un lado, incapaz de moverse. Sofía, atrapada entre el miedo y la determinación, miraba a Alejandro, esperando una señal. La verdad es nuestra única salvación, gritó Daniel, empujándose hacia adelante, con el corazón en la mano. Su mirada centelleaba a medida que el peligro se hacía evidente. Alejandro, debes fiarte de mí. No podemos quedarnos aquí. El líder de la sombra lanzó una risa burlona. ¿Y qué harás, Daniel? La verdad no los salvará, solo los hundirá más. Su tono era un veneno que se esparcía por la atmósfera. La rueda del caos comenzó a girar más rápido. La multitud se agitaba, rostros llenos de pánico buscando salida. Pero en medio del alboroto, Sofía dio un paso adelante. ¡Basta! No permitiré que se lleven a Alejandro. Su voz resonó fuerte y clara en la penumbra. Las luces titilaron y un resplandor se intensificó. El intruso que había resurgido desde las sombras, el hombre de traje, se interpuso entre los dos bandos. Todos tienen que escucharme. Esta guerra no les pertenece. Enfrentarán la verdad si desean sobrevivir. Esto no es un juego. Alejandro sintió una punzada en su pecho. ¿Cuál es la verdad?, preguntó con la voz entrecortada. Dímelo ahora. Tus padres fueron las piezas clave de un rompecabezas oscuro. Ellos, al igual que nosotros, no estaban a salvo. Cada movimiento, cada decisión que tomaron, llegó a este punto. Daniel se estremeció. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo esto?, cuestionó Alejandro, arrastrando cada palabra. El viento soplaba en la iglesia, como si el mismo espacio estuviera esperando una respuesta. El líder de la sombra se rió de nuevo, lleno de desdén. La avaricia, el poder, eso es lo que causa más daño, pero nunca hay un camino de vuelta. A la sombra no le importa su historia, solo quiere lo que es suyo. El aire se hizo denso cuando un silencio frío llenó el espacio. Alejandro miró a Sofía, a su madre, a Valentina. La tragedia los había unido, pero la verdad los separaría para siempre. La angustia lo abrumaba. «Yo los necesito», murmuró. En un giro repentino, el hombre en traje se acercó a Alejandro. «Tú tienes el poder de cambiar todo. Si decides quedarte aquí, estarás atrapado. Si eliges la verdad, aún puedes salvar lo que queda». Las palabras resonaban en su mente como un eco que no podía ignorar. «La verdad», repetía. Un grito desgarrador cortó el aire. Valentina se tambaleó, tropezando hacia atrás. «No, Valentina». Alejandro corrió hacia ella, pero el tiempo pareció detenerse. El caos que les rodeaba se intensificaba. Gritos de terror, rostros deformados por la angustia. Alejandro se encontró al borde del abismo, entre el deber y el deseo. «Tomen decisiones ahora o seremos olvidados». Finalmente, la luz estalló y con un nuevo brillo, la verdad comenzó a revelarse. Las figuras chorreaban bajo una nueva luz. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se enfrenta a lo que fuimos, dijo su madre. Ahora un destello de determinación en medio del caos. Y así, mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos, Alejandro sintió cómo el destino del mundo caía sobre sus hombros. La decisión era suya. En sus manos estaba la posibilidad de cambiarlo todo, pero eso entrañaba riesgos que lo podían consumir. «¿Qué harás?»,
Alejandro, le preguntó Sofía, su voz como un hilo vivo que sostenía el frágil equilibrio. Alejandro tomó una respiración profunda, sabiendo que el camino hacia adelante estaba lleno de misterio, y solo el abrazar la verdad podía abrir la puerta a un nuevo futuro. Esta es la última página de esta intensa historia, pero la aventura apenas comienza. Este es el momento de apoyarnos mutuamente. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y anhelo escuchar todas tus reacciones y teorías sobre este final. Inunda los comentarios y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más y muéstranos tu apoyo.